Satoshi maníacos, gladiadores del mercado cripto, Bitcoin ha vuelto a ser frenado. Después de una semana de lucha, su precio regresa a rozar los mínimos semanales. Hemos visto bancos entrando en la blockchain, fondos institucionales moviendo millones y a todo el mercado intentando levantarse, pero cada vez que parecía recuperar el control, volvía a perder fuerza. Y ahora llega la verdadera pregunta: ¿estamos ante el comienzo de una recuperación real o solamente frente a una pausa antes del siguiente golpe? Porque los últimos días han dejado una sensación extraña. El viernes parecía que Bitcoin aún tenía combustible para defender su posición, pero después volvió la presión. Un pequeño impulso, unas velas verdes, algo de esperanza, y otra vez hacia abajo. El mercado nos enseñó la salida y cerró la puerta delante de nuestras narices. Pero cuidado, guerreros, el precio no es la única pieza en movimiento. Bajo el tablero financiero actúan varias fuerzas. El dinero institucional duda, la banca internacional acelera su entrada en la cadena de bloques, las altcoins esperan liquidez y los mercados financieros preparan una semana cargada de datos. Hoy no recopilaremos titulares antiguos como si fueran nuevos. Conectaremos las señales de la semana para descubrir qué necesita Bitcoin antes de entrar en su siguiente fase. Al final veremos tres caminos: recuperación confirmada, rebote engañoso o una nueva oleada de presión sobre todo el entorno cripto. Empecemos por Bitcoin. La red descentralizada más importante continúa atrapada en una batalla de resistencia. Tras intentar recuperar terreno, el precio volvió hacia zonas clave donde los compradores deben demostrar si están dispuestos a defenderlo. No basta con rebotar unas horas. Bitcoin debe atravesar puntos de decisión y conservarlos cuando regrese la volatilidad. Aquí está la primera diferencia importante: una subida no siempre significa recuperación. El mercado puede elevarse por cierres bajistas, liquidaciones, apalancamiento o compras rápidas que desaparecen cuando el precio tiembla. Esas velas verdes atraen miradas y entusiasmo, pero pueden tener los cimientos de una tienda de campaña en mitad de un huracán. Una recuperación real necesita algo más pesado: compras sostenidas en el mercado directo, entrada de grandes capitales, crecimiento del flujo de capital y fondos de inversión aceptando mantener el riesgo durante varios días. La siguiente fase de Bitcoin no comenzará porque aparezca una vela espectacular, comenzará cuando llegue dinero dispuesto a sostenerla. Y aquí entran los ETF y el dinero institucional. Durante julio vimos jornadas de entradas y retiradas que apagaron pronto el entusiasmo. Las instituciones no han abandonado la bóveda digital de Bitcoin, pero tampoco entran con fuerza suficiente para cambiar el sistema bursátil. Siguen observando, esperando datos y buscando reducir el riesgo. Esto es importante, criptonautas. Cuando los fondos institucionales dudan, el mercado pierde una fuente decisiva de demanda. Pero la cautela tampoco significa una retirada definitiva. Los grandes operadores pueden estar esperando confirmaciones antes de desplegar capital. En el distrito financiero nadie quiere llegar último, aunque tampoco ser el primero en pisar la mina. Por eso, la próxima semana será una prueba. Si los ETF encadenan entradas y Bitcoin conserva las zonas recuperadas, aparecerá una demanda más sólida. Si el precio sube mientras el dinero institucional continúa ausente, el movimiento será frágil. Y si regresan las salidas, la presión podría extenderse hacia Ethereum y toda la criptoesfera. Sin embargo, mientras el precio lucha, otra transformación continúa avanzando. La banca internacional, los grandes custodios y los centros de poder financiero están construyendo su propia entrada al universo blockchain. Durante estos días hemos visto entidades tradicionales integrar registros distribuidos, fondos tokenizados e infraestructura de pagos capaz de funcionar más allá de los horarios bancarios habituales. El mensaje es casi irónico: Bitcoin pierde fuerza en las pantallas, pero la arquitectura del dinero nacida a su alrededor continúa extendiéndose.
Bancos que desconfiaron de la red descentralizada ahora quieren usar su tecnología para registrar activos y reducir intermediarios. No abrazan precisamente la filosofía de Satoshi Nakamoto. Tampoco pidamos milagros a la banca internacional XD. Simplemente están tomando las piezas de la blockchain que consideran útiles para reconstruir su propio sistema monetario. Y ahí aparece una contradicción que debemos comprender: la adopción de la cadena de bloques puede avanzar sin provocar una subida inmediata de Bitcoin. Los bancos pueden desarrollar redes reguladas, sistemas de custodia y activos tokenizados mientras el precio de BTC continúa bajo presión. Una cosa representa transformación estructural a largo plazo, la otra depende de liquidez, sentimiento y demanda en el presente. Para los surfeadores de la blockchain, esta diferencia es vital. Una noticia positiva sobre tokenización no garantiza que Bitcoin suba al día siguiente. Pero tampoco debemos ignorar que la infraestructura financiera está cambiando. El sistema antiguo construye puentes hacia las fronteras digitales, vigilados por reguladores financieros y guardianes monetarios, confirmando que esta tecnología ya forma parte del tablero. Ahora miremos a Ethereum y las altcoins. Muchos amantes de la criptoesfera esperan la famosa alt season, pero la pregunta correcta no es qué moneda se disparará primero, sino de dónde saldrá el dinero. Sin liquidez nueva no existe una expansión completa, solamente hay capital saltando entre activos, persiguiendo movimientos rápidos y abandonando a quienes llegan tarde. Ethereum necesita demostrar fortaleza frente a Bitcoin y atraer flujo institucional estable. Las altcoins, por su parte, necesitan algo todavía más difícil: que Bitcoin deje de caer, que la confianza regrese y que el capital acepte moverse hacia activos con mayor riesgo. Si BTC continúa rozando mínimos, cada subida aislada de una altcoin puede convertirse en una trampa vestida de oportunidad. Eso no significa que no aparezcan movimientos potentes, siempre surge algún token dispuesto a correr mientras el resto respira con dificultad. Pero una alt season real exige amplitud, crecimiento simultáneo, volumen, participación y dinero entrando en distintas zonas. Sin eso, solo veremos pequeñas rebeliones dentro de un territorio todavía controlado por Bitcoin. Y entonces llegamos a la semana decisiva. Los mercados estadounidenses recibirán datos sobre actividad manufacturera, empleo, servicios, solicitudes de desempleo y creación de puestos de trabajo. Cada publicación puede cambiar las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal y, con ellas, el comportamiento de los activos de riesgo. Si los datos muestran una economía resistente sin reavivar la inflación, los mercados podrían esperar una política monetaria menos agresiva. Si llegan demasiado débiles, crecerá el temor a una desaceleración. Y si sorprenden al alza con nuevas presiones inflacionarias, las autoridades monetarias podrían endurecerse. Bitcoin tendrá que navegar entre esas tres corrientes. Aquí es donde los rompebloques del cifrado debemos mirar más allá de una sola vela. La reacción inicial puede ser violenta, pero lo importante será observar qué ocurre después. ¿El precio conserva el movimiento? ¿Aparecen compras reales? ¿Los ETF acompañan? ¿Ethereum gana fuerza? ¿Las altcoins reciben liquidez o vuelven a desinflarse? Esas serán las señales que nos dirán si el mercado está cambiando de fase. Primer escenario: recuperación confirmada. Bitcoin rebota desde los mínimos, recupera zonas clave y mantiene el avance mientras entra capital en los fondos regulados. En ese caso, el mercado podría comenzar a reconstruir confianza y Ethereum tendría espacio para acompañar el movimiento. Segundo escenario: rebote engañoso. Bitcoin sube con fuerza durante unas horas, pero el volumen se debilita, los grandes capitales no aparecen y el precio vuelve a perder terreno. Sería la clásica sacudida que despierta el entusiasmo justo antes de dejar a medio mercado mirando la pantalla con cara de haber pagado una entrada para el espectáculo equivocado. Tercer escenario: continuación de la presión. Bitcoin pierde su defensa semanal, aumenta la volatilidad y el miedo se extiende por el entorno cripto.
En ese caso, Ethereum y las altcoins podrían sufrir más que BTC, mientras las manos fuertes esperan niveles inferiores para volver a actuar. Entonces, ¿en cuál de los tres estamos? Todavía no hay confirmación, y precisamente esa es la respuesta honesta. La siguiente fase no ha comenzado, está siendo disputada. Los compradores intentan mantener viva la recuperación, los vendedores presionan las zonas débiles y el dinero institucional observa desde los márgenes del tablero. Y esta vez, más que nunca, la paciencia será tan importante como saber interpretar cada movimiento del mercado cripto, pero hay algo que sí sabemos. Bitcoin ha sobrevivido a semanas mucho más duras, a ataques de estados, a prohibiciones, a colapsos empresariales y a guardianes del sistema monetario que aseguraban que nunca llegaría tan lejos. La red de Bitcoin sigue produciendo bloques, la infraestructura continúa creciendo y la idea de Satoshi sigue avanzando incluso cuando el precio nos obliga a apretar los dientes. Así que manteneos atentos, Satoshi maníacos, esta semana no debemos perseguir cada movimiento, sino buscar confirmaciones. El mercado puede ofrecernos una recuperación, una trampa o una nueva batalla. Nosotros estaremos aquí para analizarla juntos, como compañeros de guerra en esta criptoesfera imprevisible. Si este análisis os ha ayudado a entender el tablero, apoyad el vídeo, suscribíos a Satoshi Manía Crypto, activad la campana y compartidlo con otros guerreros. Y decidme en los comentarios, ¿creéis que Bitcoin prepara una recuperación real o todavía queda otro golpe antes de entrar en su siguiente fase? Nos vemos en el próximo bloque. Hasta entonces, cabeza fría, convicción firme y mucho cuidado con los latigazos de la volatilidad ahí fuera XD.